Era una noche lluviosa en Seattle, y yo estaba manejando de regreso a casa después de mi turno en el café nocturno donde trabajo. Fue un turno tranquilo, pero aún tenía una energía extraña, así que sabía que tendría que tomar una melatonina cuando llegara a casa. Estaba conduciendo por mi ruta habitual, una carretera pintoresca durante el día, pero muy oscura por la noche, con pocos postes de luz. A veces había pequeños estacionamientos con tiendas o restaurantes encantadores, y luego largos tramos de bosque denso. Mientras pasaba por uno de esos estacionamientos, frente a una delicatessen conocida, vi a una mujer parada bajo un poste de luz bajo la lluvia, saludándome. Reduje la velocidad al darme cuenta de que era una mujer un poco mayor, tal vez de unos 50 años. Era muy alta, algo así como 1,8 metros o 1,83 metros, pero muy delgada. Bajé la ventana y pregunté, ¿necesitas un aventón? Ella se acercó a la puerta delantera y entró, agradeciéndome como si fuera una heroína. Le pregunté a dónde iba, y dijo que era solo subir la carretera hasta la ciudad. Estaba completamente empapada, mojando mi auto, pero me considero una buena persona y no podía, en buena conciencia, dejar a otra mujer allí en el frío y la lluvia. Recoger a un hombre al azar sería otra historia. La mujer parecía amable, pero noté, mientras conversábamos, que le faltaban algunos dientes, lo cual era perturbador. Me pregunté si era una persona sin hogar. No olía ni parecía una persona sin hogar, pero la lluvia empapándola a ella y a su ropa podría estar enmascarando cualquier olor temporalmente, y su cabello estaba tan mojado que lo que normalmente podría ser un cabello despeinado ahora estaba pesado y alisado por el agua. De cualquier manera, la mujer estaba sonriendo todo el tiempo y no parecía una amenaza. Nos detuvimos en un cruce con una gasolinera en una de las esquinas. Estacioné junto a una bomba, ya que también necesitaba repostar. Le pregunté si quería algo de la tienda, realmente haciendo mi buena acción de la semana. Ella dijo, no, gracias, querida. Entonces, entré a pagar por el combustible y a comprar algunos seltzers alcohólicos, ya que el día siguiente era fin de semana. Cuando regresé al auto, la mujer había desaparecido. Miré alrededor del estacionamiento rápidamente, pero era pequeño y ella había desaparecido. Debe haber corrido a algún lugar. Me sentí ligeramente mal, pensando que ella era una mujer perdida e indefensa, pero parte de mí también se sintió ligeramente aliviada. Reposté el tanque de mi SUV y seguí mi camino a casa. Cuando llegué a casa, fui directamente a mi apartamento, que está en el primer piso de una casa de 2 familias. Hay un inquilino en el piso de arriba y yo. La puerta principal del vestíbulo generalmente estaba sin llave, y luego las 2 puertas que llevan a cada apartamento estaban cerradas. Entré, saliendo de la lluvia y yendo a mi apartamento. Coloqué los seltzers en la encimera. Aún no estaba muy cansada, así que tomé una melatonina y traté de dormir. Incluso con la melatonina, tuve dificultad para dormir esa noche. Mi mente estaba un poco agitada con pensamientos, muchos sobre la mujer que recogí más temprano y lo que le sucedió. En ciertos momentos, escuché ruidos leves provenientes de fuera de mi habitación, pero los ignoré, pensando que eran del inquilino del piso de arriba. Ah, cómo desearía haber sido más suspicaz antes de quedarme dormida. Me desperté en mi habitación oscura, algo que normalmente nunca sucedería cuando tomo melatonina, ya que generalmente duermo profundamente toda la noche. Me senté, sintiéndome somnolienta y muy sedienta. Extendí la mano para agarrar el agua en la mesa al lado de la cama, y entonces vi y escuché algo del otro lado de la habitación. Vi a alguien agachado en la esquina de mi habitación, detrás de una cómoda, con las piernas dobladas. Tenía que estar alucinando. Sacudí la cabeza violentamente e hice ruidos extraños. Incluso me di una bofetada en la cara. Ahora, quienquiera que estuviera en la esquina se levantó y salió de la habitación. No grité, no dije una palabra. Me quedé en mi cama en estado de shock literal. La parte que me hizo cuestionar mi cordura por un tiempo después de que la figura se fue que no hubo un solo sonido proveniente de fuera de la habitación después de eso, ni pasos, ni el sonido de una puerta cerrándose. Tomé mi teléfono y llamé a mi papá. Contestó, confundido porque estaba llamando tan tarde. Le conté lo que acababa de ver y él dijo, Lucy, probablemente tuviste un terror nocturno. Me quedé en el teléfono con él mientras seguía despertando y salí de mi habitación, encendiendo las luces de la sala. Era un espacio pequeño, no había nadie allí. Miré alrededor del espacio y pude confirmar que no había nadie allí. Empecé a creer que tal vez realmente había alucinado, pero aún así dormí con la puerta de mi habitación cerrada con llave esa noche.
Cuando desperté por la mañana, tomé un café y me vestí para ir al gimnasio. Fui a abrir la puerta del vestíbulo y me di cuenta de que estaba sin llave. Mi corazón se hundió. La noche anterior, ¿lo que vi era real? Hice una nueva búsqueda en el apartamento, confirmando que no había nadie adentro. Salí hacia mi coche y abrí la puerta trasera para poner mi bolsa de gimnasio en el asiento trasero, y fue entonces cuando noté las manchas húmedas amarillas y marrones por todo el piso trasero, y mi manta que siempre dejaba allí había desaparecido. Quise lourar o gritar. Descubrí que la mujer se subió al asiento trasero la noche anterior mientras estaba en la gasolinera. De alguna manera, desbloqueó la puerta de mi apartamento o la dejé sin llave por error. Llamé a mi papá nuevamente, frenéticamente preguntando qué hacer. Él dijo que revisara si no faltaba nada y, si no, llamar a la policía realmente no haría nada. Revisé la casa y no encontré nada faltante, solo mi manta del coche. Me salté el gimnasio ese día. De hecho, me quedé encerrada en mi apartamento por un tiempo después de eso. Estaba genuinamente perturbada. No quería vivir allí por mucho tiempo después de eso y, después de ese mes, encontré un nuevo lugar para vivir. Esto sucedió hace unos meses, y todavía no sé por qué acepté, pero decidí acompañar a mi amiga Clara a una fiesta en una casa a la que ella asistía durante nuestro primer año de preparatoria, a pesar de no haber sido invitada. Clara logró hablar con las personas correctas y yo acepté la invitación, sabiendo que no podría conducir, así que decidí ir con ella. Cuando llegamos a la casa tarde en la noche, Clara me pidió que dejara mi teléfono en el carro. Ella explicó que tal vez podría perderlo, o alguien que no conociera podría intentar tomarlo mientras no estaba mirando. Al principio, me confundí, pero simplemente asentí y salimos del carro. Fui con Clara a la casa, más específicamente al patio trasero donde estaba ocurriendo la fiesta. Miré alrededor del patio trasero y vi personas involucradas en varias actividades, como fumar, beber e incluso usar drogas en pequeños grupos. Clara me animó a socializar y saludar a algunas personas. Después de unas horas, me di cuenta de que había bebido demasiado porque mi visión estaba completamente borrosa. Al acercarme a la casa, me apoyé en la pared para sostenerme. Cuando lo hice, noté que la hora en mi reloj indicaba que era medianoche o la 1 de la mañana. Sabía que era hora de irme, así que me preparé para encontrar a Clara, y a pesar de mi necesidad abrumadora de colapsar, la busqué en el patio trasero, pero no pude localizarla. Pregunté a algunas personas si habían visto a Clara, pero todos dijeron que no. Decidí llamar a Clara para averiguar dónde estaba, así que metí la mano en mi bolsillo para sacar mi teléfono, pero no estaba allí, y me maldije mentalmente al darme cuenta de que había dejado mi teléfono en el carro de Clara, que había desaparecido con él. Me di cuenta de que solo había una manera de llegar a casa, que era caminando, porque recordé que mi casa no estaba muy lejos de esa casa, pero la noche estaba fría porque era otoño. Pensé en pedirle a alguien que me llevara a casa, pero no conocía a nadie que pudiera ayudar, así que mantuve mi idea de caminar a casa en la oscuridad, sola. Llegué a la carretera y comencé a tambalearme por la calle, sabiendo que había bebido demasiado porque me sentía mareada y con la cabeza ligera. Unos minutos después, llegué al área principal de la calle y seguí caminando. Empecé a pensar perezosamente en varias cosas diferentes, como por qué Clara decidió dejarme sola en la fiesta, o por qué decidí escuchar su idea idiota de dejar mi teléfono en el carro, así que no podría llamarla a ella ni a nadie más. Empecé a maldecirme por ser tan descuidada con la bebida e incluso por emborracharme, sabiendo que no debería haberlo hecho. Dejé de caminar al borde de la carretera porque me estaba cansando y crucé mis brazos sobre el pecho para mantenerme caliente. Entonces, recordé algo que podría hacer, que era hacer autostop, así que extendí el brazo y levanté el pulgar, esperando que alguien me viera. Vi algunos carros pasar por mí, pero no se detuvieron, y a medida que pasaban los minutos, comencé a sentirme incómoda, pensando que tendría que empezar a caminar de nuevo. Ya pasaban de la 1 de la mañana y había algunos carros pasando por mí, pero nadie se detenía, ya sea porque no me notaban o no les importaba. Dudé y pensé en caminar a casa de nuevo, pero me di cuenta de que, en mi estado de embriaguez, sería muy aterrador. Aún tenía el pulgar levantado cuando una camioneta gris se detuvo frente a mí y sonreí mientras me tambaleaba hacia el vehículo. La ventana se bajó y un hombre mayor con barba me preguntó si necesitaba un aventón. Dije que sí y entonces le dije dónde quedaba mi casa antes de subirme a la camioneta, sintiéndome agradecida por el aventón. Mientras conducíamos por la carretera, el hombre comenzó a intentar hacer una conversación trivial conmigo, preguntando qué me había pasado. Sin embargo,
Yo estaba muy desorientada para tener una conversación real con él, y las únicas cosas que podía decir eran murmullos bajos o simplemente murmullos y gemidos. Al girar en la esquina hacia mi calle, alejándonos de la fiesta, comencé a sentirme incómoda por alguna razón. No podía apartar la sensación de que había algo extraño en ese hombre. De repente, pasamos por mi casa y le dije al hombre que acabábamos de pasar por ella y sentí mi instinto diciéndome que saliera, pero no podía porque estaba demasiado borracha para moverme. Estaba a punto de pedirle al hombre que me dejara salir antes de alejarnos mucho de mi casa, cuando de repente el hombre se giró hacia mí y me di cuenta de que tenía una expresión siniestra en el rostro. Sabes que no deberías estar borracha mientras haces autostop, porque serías un objetivo muy fácil, dijo el hombre, sonriendo sombríamente. Extendió la mano y comenzó a frotar mi pierna, y yo no sabía lo que estaba tratando de hacer, pero sabía que probablemente no era algo bueno. Pero antes de que pudiera hacer algo más conmigo, ambos escuchamos una sirena fuerte detrás del carro y luego una luz roja y azul parpadeante inundó la noche. Me di cuenta de que era la policía, y salté de alegría por dentro. El hombre entró en pánico y se detuvo, desbloqueando las puertas, lo que me permitió saltar del carro. Corrí lo más rápido que pude y el policía corrió hacia mí, y le conté toda la historia sobre lo que me había pasado. Desafortunadamente, nada ilegal sucedió, por así decirlo, en ese momento. El policía me dijo que estaba buscando a alguien en una camioneta gris que aparentemente había robado algo de una tienda. No sé si era el hombre que me recogió o alguien más, pero me alegré de que el policía detuviera el carro. Un policía me dio un aventón a casa y decidí que, a partir de entonces, no me embriagaría tanto como para no poder pensar con claridad. Ahora sé la importancia de ser responsable y estar consciente de mi entorno, incluso cuando me estoy divirtiendo. Todavía estaba en la universidad cuando esto sucedió. Asistía a una gran universidad en el interior de California, famosa por sus fiestas. No formaba parte de una fraternidad, pero solía ir a muchas de sus fiestas. Tuve una etapa de beber mucho en la universidad, lamentablemente, pero es bueno que haya superado eso. Se acercaba una fiesta de fraternidad a la que mis amigas Laura y Sara querían ir. Nunca decía que no a una fiesta, a menos que tuviera una resaca mortal, y aún así, a veces salía. Vivía en una casa fuera del campus con otras 3 chicas. No éramos una casa de fraternidad ni de equipo, solo 4 amigas alquilando una casa juntas. Creo que era una fiesta de Sigma Pi a la que íbamos. La casa estaba a unos 20 minutos del campus. Nos preparamos bastante antes de salir de casa y luego llamamos un Uber, que todas compartimos. En el viaje en Uber, bebimos un poco más, lo que fue una receta para el desastre. Cuando llegamos a la fiesta, estaba casi desmayada. Apenas recuerdo el diseño de esa casa. Nunca he estado en una fiesta de Sigma Pi más allá de esa noche. Es extraño, tengo recuerdos fragmentados de esa noche. Recuerdo vagamente el exterior, que había un montón de chicos de la fraternidad parados frente a la casa, y luego recuerdo al DJ en la sala de estar y las 2 mesas de beer pong en la cocina. Más tarde, me informaron que jugué beer pong con algún chico de la fraternidad al azar y terminé hablando con él en un rincón durante bastante tiempo, pero después de eso nadie sabe a dónde fui. No podría decirte la última cosa que recuerdo antes de despertar durmiendo en el pasto al borde del camino, medio aturdida. Me dolía la cabeza. Todavía debía estar un poco intoxicada. Estaba totalmente oscuro afuera. Estaba acostada junto a un montón de árboles, como en una zona boscosa. Además de la universidad, no había mucho allí más que bosques y alguna que otra ciudad pequeña. Había algunos postes de luz más adelante en la carretera, así que no estaba en completa oscuridad. Palpé mis bolsillos buscando mi teléfono y me derrumbé al darme cuenta de que mis bolsillos estaban vacíos. También estaba sin mi bolso cruzado. No tenía absolutamente nada conmigo. Empecé a entrar en pánico. No podía ni pedir ayuda, mucho menos ver la hora o dónde estaba. Miré alrededor del área inmediata donde estaba acostada, nada. Mi camisa blanca estaba manchada de suciedad, pero eso era lo de menos. Empecé a caminar por la carretera, más cerca de los postes de luz. Empecé a darme cuenta de que no había edificios a la vista. Estaba en una carretera totalmente al azar. Me apoyé en el poste de luz durante unos minutos, preguntándome qué hacer. Decidí que esperaría a que pasara alguien y pediría ayuda. Tardó mucho, al menos 15 minutos antes de notar faros en la carretera. Salí a la carretera agitando los brazos y saltando, tratando de asegurarme de llamar su atención.
El coche se detuvo al costado de la carretera. Me acerqué al coche y el hombre dentro bajó la ventana. Una vez que preguntó si estaba bien, le dije que estaba sin teléfono y necesitaba un aventón a casa. Me dijo que subiera, y subí, asegurándome de agradecerle mucho por el aventón. Por supuesto, preguntó sobre mi situación, cómo terminé abandonada al borde de la carretera. Le conté que estaba en una fiesta, y lo siguiente que recordaba era despertar en el borde de la carretera. En retrospectiva, no debería haber dicho nada de eso. Debería haber sido lo más vaga posible, no dejar que este hombre supiera que estaba completamente borracha y vulnerable. Preguntó por qué no llamé a ayuda, y le dije que también perdí mi celular. El hombre me miró como si fuera una idiota. Lo miré de vuelta por un segundo, y esa fue la primera vez que realmente analicé sus características. Parecía tener unos 35 años. No era el tipo más atractivo. Tenía una barba de chivo fina y una nariz grande. Le di mi dirección para poner en el GPS mientras conducía. Puso la dirección y luego lo escuché decir en voz baja: «Ok, vamos». Pregunté qué tan lejos estábamos, y él dijo que unos 20 minutos. Eso parecía correcto, ya que la casa de la fraternidad estaba a unos 20 minutos de nuestra casa. Pensé que todo iría bien. Me dejarían en la casa donde Laura y Sara estarían esperándome con mis pertenencias, pero nada nunca puede salir tan bien. El hombre hablaba en voz baja prácticamente todo el tiempo, haciendo preguntas básicas al principio. Su voz suave era casi extrañamente perturbadora, como porque estaba hablando casi susurrando en el coche. Continuamos conduciendo por lo que parecían más de 20 minutos en la misma carretera. Empecé a preocuparme, así que pregunté cuánto tiempo faltaba. No respondió de inmediato, así que dije: «Señor», y repetí mi pregunta. Dijo en su voz suave: «No muy lejos». Eso no estaba bien. Nuestra casa estaba en la ciudad, pero todavía estábamos en la misma carretera con nada más que árboles alrededor. Empecé a notar en mi visión periférica que me miraba varias veces, como si moviera toda la cabeza para mirarme durante unos segundos y luego volviera a mirar la carretera. Empecé a sentirme mal. Pregunté si puso la dirección correcta, y él dijo que sí. Luego dijo: «¿De qué color son tus bragas?», mientras ponía la mano en mi rodilla y empezaba a frotar. Me aparté y le dije en un tono desesperado que por favor no me hiciera daño, que solo quería llegar a casa segura. Él dijo: «¿Por qué te haría daño?». Después de decir eso, salió de la carretera y detuvo el coche en el pasto al costado de la carretera. Estaba a punto de inclinarse hacia mí y hacer algo como abrazarme, pero no lo permití. Abrí la puerta y corrí hacia el bosque. Afortunadamente, estaba usando mis tenis de correr, así que no tuve dificultad para correr en el bosque. Corrí solo lo suficiente para salir de la vista del coche. Cuando ya no pude ver los faros, escuché al hombre por primera vez levantando la voz y gritó al bosque: «¿Dónde estás? Solo quiero ayudarte». Puse las manos sobre mi boca, no solo para ahogar mi respiración, sino por puro miedo. Esperé y esperé hasta escuchar una puerta de coche cerrarse y el sonido de un coche acelerando. Esperé unos momentos más antes de volver a la carretera, confirmando que se había ido. Me sentí completamente desamparada. No quería encontrarme con ese hombre de nuevo, pero también necesitaba que otra persona me ayudara. Esperé al borde del bosque por otro coche, y eventualmente, uno apareció. Vi los faros acercarse desde lejos, pero esperé hasta asegurarme de que era un coche diferente antes de salir y agitar los brazos, gritando. El coche se detuvo. Era otro hombre, un poco mayor. Me senté en el asiento trasero esta vez. Estaba tan alterada que apenas hablé, solo respondiendo a las preguntas sobre mi situación que hacía. Afortunadamente, este hombre me dejó en casa. Eran cerca de las 4 de la mañana, a esa altura. Mis amigas todavía estaban despiertas esperándome. Tenían mi teléfono y mi bolso. Estaban pensando en llamar a la policía si no volvía para la mañana. Nadie tenía idea de con quién salí o cómo terminé en el borde de la carretera. El chico con el que estaba afirma que no fue él quien salió conmigo. En realidad, no hay pruebas sólidas de que salí con alguien, pero eso no explica cómo terminé durmiendo en el borde de la carretera. Reduje bastante el consumo de alcohol después de esa noche y nunca más quiero estar en una situación en la que necesite pedir un aventón. Estaba viajando de aventón desde Leipzig, Alemania, hasta Ámsterdam. El conductor era un holandés, un hombre un poco sucio y barbudo, pequeño y desaliñado.
Aceptó llevarme hasta Ámsterdam, donde necesitaba recoger mis pinturas de una exposición que tenía allá. Era octubre, yo tenía 29 años y él parecía tener la misma edad. Hablaba un inglés muy limitado, y yo no hablaba nada de holandés. Realmente no tenía idea de quién era ese tipo. El día estaba templado, soleado y azul, un excelente día para hacer autostop. Era alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando lo encontré en una estación de servicio en algún lugar de Alemania. Subí a su pequeño coche viejo, feliz de haber conseguido un aventón. Partimos hacia Ámsterdam por la carretera principal. Después de una pequeña charla, principalmente sobre de dónde era yo, extendió la mano sobre mi regazo y abrió la guantera. Sacó lo que parecían ser un montón de pasaportes. Eran pasaportes. Me entregó los 4. La primera chica bonita era su novia, que murió al caer del asiento trasero de su motocicleta, dijo él. La segunda, su novia, que murió en un accidente de coche, me contó. La tercera novia murió de un tumor en el cerebro y la cuarta cayó de un caballo, dijo él. Soy un hombre muy desafortunado, dijo. Estuve de acuerdo en que era desafortunado. El malestar comenzó entonces, y solo creció a medida que los kilómetros pasaban. Estaba en posesión de 4 pasaportes de mujeres jóvenes. Poco después de mostrarme los pasaportes, el hombre dijo que quería tomar un atajo para llegar a Ámsterdam. Realmente no fue una pregunta para mí. Excelente, pensé, sáquenme de aquí lo más rápido posible. Asumí que pasaríamos por algunos encantadores pueblos holandeses en carreteras secundarias, pasando por casas y granjas, pero no. En cambio, tomamos un camino de tierra fuera de la carretera principal. Oh, pensé, esto no es bueno, pero me quedé en silencio. ¿Por qué nos quedamos callados es un misterio, tal vez por nuestros modos estúpidos? Al principio, el camino estaba al aire libre, a través de un campo. Pasamos por las típicas colinas verdes, hasta finalmente llegar al denso bosque que había adelante. El camino se estrechó y se volvió instantáneamente más oscuro cuando entramos en el bosque. El camino dentro del bosque era aterrador. Los árboles parecían el lugar perfecto para esconder algo. Todavía encontraba el bosque hermoso, pero terrible. Fue en ese momento que mi conductor gritó en inglés roto, «No quiero hablar más inglés». Eso definitivamente no fue una petición. Luego, silencio. Silencio incómodo en el bosque oscuro. Comencé a sentir un leve flujo de adrenalina en mi cuerpo. Mi instinto de lucha o huida se estaba activando. La comunicación había terminado oficialmente. Solo silencio. Reflexioné sobre esto, porque sabía que ciertamente tendría preguntas a medida que nos adentrábamos más en el bosque. Pero sabía que no haría ninguna pregunta. Nada. Eran las 5 de la tarde, y el sol se estaba poniendo rápidamente. El bosque se oscurecía. El conductor parecía tenso, y pude percibir que estaba en pensamientos profundos. Noté sus labios moviéndose casi imperceptiblemente. Era rígido, parecido a una serpiente. Yo misma había movido mi mano hacia la manija de la puerta del coche, un movimiento que seguramente no pasó desapercibido. El coche estaba desacelerando. No dije una palabra. ¿Iba a morir ahora? ¿Tenía él un arma? Lo miré. Todas estas preguntas pasaron por mi mente. Mi vida ahora parecía surrealista. Esto no estaba en mis planes. Tal vez me comuniqué con mi captor de alguna manera secreta. Tal vez emití algún tipo de amenaza perceptible, solo para hombres en confrontación. Yo tenía mis propios problemas de ira y no iba a caer sin luchar, eso lo sabía. No habría súplicas ni pedidos de misericordia de mi parte, no para ese cretino. También tenía mi propio stock secreto de locura. Era grande y fuerte en ese momento, endurecida por mis viajes, y no hay sustituto para mi mirada de no tener nada que perder. Eso fue todo lo que le di. Algo muy primitivo ocurrió entre nosotros entonces, creo que rápidamente, en cuestión de segundos. Es una especie de cálculo interno sobre si alguien puede superar, detener o matar al otro o no, y todas sus consideraciones periféricas, no menos importantes. Sangre, fuerza y, finalmente, morir. No creo que esos cálculos sean los mismos cuando la víctima es pequeña y asustada, suplicando y débil. Creo que entre estas dos personas desiguales, se convierte solo en ansia de sangre, poder, pánico, arañazos y condenación. 5:12 de la tarde. El coche ahora iba muy despacio. Entré en un lugar muy extraño y nuevo dentro de mí.
Me transformé con poca preparación en una potencial asesina. Tal vez mi chofer podía leer mi mente o lenguaje corporal, o sentir mi intención o ver mi mano en la manija de la puerta sucia de él. Era el momento de la verdad, y entonces de repente comenzamos a acelerar. Gracias a Dios, salimos de ese bosque. Es extraño cómo estos recuerdos volvieron a mí mientras escribo esto. Algunos recuerdos no estoy segura, como si realmente dijo que tuvo que golpear a una novia con una pala porque ella lo atacó y no se callaba y lo dejaba en paz. ¿Realmente explicó las 2 mochilas en el asiento trasero? ¿No escuché eso a propósito? ¿Imaginé esas palabras después? ¿Vi más pasaportes en la guantera de los que él sacó? ¿Por qué no le pedí que parara el coche después de mostrar los pasaportes? El camino comenzó a ensancharse y emergimos del oscuro bosque al atardecer, rojo oscuro y naranja en el cielo. Podía escuchar y luego ver la carretera ahora. Vi pequeñas casas al otro lado de la carretera. No tenía idea de dónde exactamente estaba. El holandés preguntó si quería pasar la noche en su casa. Podríamos cenar juntos. Una rápida película de su sucio sótano de tortura pasó por mi mente. Cortésmente dije que no, mi primera palabra hablada desde la orden de no hablar inglés. Honestamente, creo que si hubiera roto esa orden y dicho algo en el bosque, mi historia podría haber tenido un final diferente. Todo se redujo al silencio. A veces, puedo permanecer en silencio. A veces, es necesario para contemplar el próximo movimiento. Tal vez uno de los rostros en los pasaportes no pudo superar su naturaleza, y comenzó a hablar o suplicar con miedo. Eso habría alimentado la oscuridad del asesino como el mal. ¿Quién realmente sabe? Salí al lado de la carretera y, con la noche cayendo, lo vi irse. Nunca fui a la policía porque no hablaba holandés, y pensé que tal vez mi imaginación estaba solo exagerando. Grité algo al cielo nocturno, solo preguntándome qué demonios acababa de pasar. Estaba totalmente oscuro ahora. Estaba agotada después de esa pequeña aventura, y pronto me dormí al lado de la carretera. A la mañana siguiente, estaba preocupada por lo que el nuevo día traería. Miré mis manos. ¿Estoy aún viva? Avanzando 20 años. Estoy enseñando inglés a un estudiante de negocios alemán en un café en un bulevar en Leipzig, Alemania. Por alguna razón, discutimos este tema de hacer autostop y cuento mi historia. Mi alumno rápidamente toma su teléfono inteligente y busca asesinos en serie holandeses. Luego me muestra fotos. Allí estaba él. Me mostró una foto del asesino en serie Willem van Houten. Era él todos esos años atrás, yo y él en ese extraño viaje. Nunca olvidé su rostro. En ese entonces, en 1990, había un asesino en serie reportado dejando cuerpos de chicas en las carreteras y autopistas holandesas. Él estaba en el auge de su pasatiempo de matar en ese momento. Había oído hablar de un asesino suelto. Mi novia francesa me dijo que tuviera cuidado al hacer autostop en ese entonces. Muchas veces me he preguntado si las mujeres asesinadas y otros hombres podrían estar enterrados en esos bosques por los que pasamos despacio. Ahora desearía haber ido a la policía, y desde entonces lo he intentado. Él está en prisión y no están interesados. Tal vez podría haber ayudado a detener más asesinatos en ese entonces. Esto pesa mucho en mi alma, y desde entonces he sentido la luz oscura en mi cuerpo. Tal vez las almas de las chicas escaparon conmigo, desesperadas por salir del bosque.